Trabajo que hicimos en el proyecto de investigación, que bueno, concluyó, una parte de ese trabajo concluyó en este volumen que tenemos. Nosotros partimos de una concepción de la literatura latinoamericana constituida en el entramado de complejas relaciones entre tradiciones y fenómenos disruptivos, que para nosotros ha sido sinónimo de una enorme productividad de la literatura latinoamericana, que puede ser pensada desde ese concepto de transgenericidad, que mucha gente me decía de qué se trata el tema de la transgenericidad, y que se relaciona con todos los desplazamientos y transgresiones de los protocolos de clasificación genérica. Esa irreversible tendencia que ha convertido La Rosa de los Géneros de Petersen en una composición infinitamente descentrada ha sido entonces pensada desde este concepto de transgenericidad. Por ello resolvimos, un grupo de investigadores, explorar esas variaciones, las fugas, los desvíos que se leen en las poéticas latinoamericanas, así como sus transformaciones y efectos en el espacio literario. En el proyecto, el concepto, así se llama el proyecto que dirige Roberto, el concepto de transgenericidad en el sistema literario latinoamericano, géneros, poética, lenguajes y archivos en las culturas del siglo XX y XXI, nos propusimos a través del estudio de distintos escritores y textos situados en diferentes momentos históricos, no la construcción de un catálogo vertiginoso de géneros literarios y subgéneros, sino reflexionar especulativamente desde una perspectiva crítica y con la mirada puesta en la potencia subversiva de los textos, las operaciones literarias que interactúan en el espacio textual, produciendo deslizamientos cuyas incidencias trastornan los lenguajes, las poéticas y las categorías fundamentales de la literatura, y de esa manera provocar transformaciones en los géneros literarios, desvíos retóricos, establecimiento de nuevos linajes y genealogías, alteraciones en la continuidad espacial y temporal y en la construcción de verosímiles y subjetividades. Y así es como las estrategias a través de las cuales ciertos escritores en sus textos transgreden las formas propias de los géneros o las perturban mediante la interacción de ciertos rasgos que se desplazan y se traman sobre otros, construyen así una red de singularísima productividad textual, y el efecto de esa diseminación transgenérica borra, desdibuja o refigura en forma incesante los límites del espacio literario. Como les decía recién, Transgenericidad es el primer volumen en el que se reúnen los resultados de los trabajos de esa investigación. En El escritor y sus sombras, es el primer ensayo, Noé Gittrick especula de qué modo el enigma de eso que conocemos como literatura, la biblioteca, asedia a la masa escribiente que se despliega en distintos formatos, en muchos casos producto del avance tecnológico, como sucede con los blogs, generando en el escritor y en los textos un juego de inclusión y exclusión, y por lo tanto una relación desiderativa o de rechazo con esa tradición, con esa biblioteca. En efecto, el siguiente ensayo, Noé Gittrick conjetura sobre el efecto que una literatura produce o me produce al reflexionar sobre la literatura latinoamericana, en la que se reconocen ciertas formas retóricas y tipificaciones, así como también sus desvíos. El efecto, en tanto condensación significante, producto de la inescindible relación entre el conjunto de operaciones que implican tanto la lectura como la escritura y las diversas estrategias del lector-escritor, es la puerta de acceso para examinar fenomenológicamente en la cadena de producción las múltiples direccionalidades y procesos de significación que producen un objeto, el texto, y un sujeto, el escritor. Gustavo Lespada, otro de los ensayos, El Felisberto y los géneros, contradiciendo los lugares comunes de la crítica y a partir de la idea de que en la poética del escritor uruguayo la forma significa, la forma es significado, realiza una lectura infinitesimal de las digresiones y deslizamientos de la escritura de Felisberto Hernández, componiendo una mirada crítica centrada en el extrañamiento y opacidad de una lengua que en sus desvíos trastorna y desorigina las sujeciones genéricas. Yo, en Citas con Libertela, he trabajado los procesos mediante los cuales la poética citativa e intertextual de Héctor Libertela
se apropia de la literatura de escritores argentinos y latinoamericanos y de los dispositivos de otras artes y otros lenguajes para hacer estallar los performativos genéricos y reimprimirlos en una red textual de significancias o significaciones en trabajo. Marcelo Damiani, que lamentablemente no pudo venir porque no podía sortear lo que tenía que dar clases, en su ensayo Patologías, Histeria, Áptica y Hermetismo, una lectura transagenérica, lee las dislocaciones de la clasificación aristotélica de los géneros que realiza Héctor Libertela en el proceso de escritura que retrospectivamente se desliza desde la productividad genérica a la agenericidad, inscrita en la amorfognosia ancestral, en el jeroglífico y también en el monolito. En Tránsito y Estancias, Vida y Literatura, en Los Autonautas de la Cosmopista de Julio Cortázar y Caron Dunlop, la mirada de Roberto Ferro viaja como los dibujos de Stephen Ebert por el último texto que Julio Cortázar corrige y publica en vida. El collage y el montaje en la lectura de Ferro devienen dispositivos productivos en lo que las maniobras de estancia y tránsito, en tanto escenas propias de la transgenericidad, aluden a la morada de la poesía y acaso a textualidades en que el viaje y el joy d'amour entre los autores se diseminan en infinitas significaciones. Junto a los ensayistas que participamos en este volumen, este trabajo no hubiera sido posible sin el fecundo intercambio de Vanessa Pafundo, que investiga el encuentro y las digresiones entre literatura, periodismo e historia en las textualidades de Tomás Eloy Martínez, Marina von der Palen, que ha centrado su investigación en la radicalidad de los experimentos genéricos de Pablo Palacio, María Marta Gijena, que estudia la autofiguración y construcción del canon literario en Roberto Bolaño, y Ezequiel de Rosso, que investiga los deslizamientos del género policial en la literatura latinoamericana. Así también de la doctora Liliana Reales, de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, cuyo objeto de investigación se ha centrado en la obra periodística de Antonio de Benedetto, y Emanuele Leonardi, de la Universidad de Palermo, Italia, que estudia a Buenos Aires como un intersticio del mundo en las trayectorias postmodernas de la narrativa breve hispanoamericana de los siglos XX y XXI. Yo no tengo también que agradecer a María Fernanda Pampín y a todo el equipo de Corregidor, así también como a Ezequiel Cofaro, que hizo este diseño de tapa que dialoga con los ensayos que se despliegan adentro. Así que bueno, a todos ellos, a todo el equipo, no tengo más que palabras de agradecimiento y a todos los que hicieron posible este libro.